Muy buen día para todos, ¿cómo se encuentran? Bien, gracias. Estamos listos. Listo, les habla Mauricio Castiblanco, de parte de SOMEC, les estaré acompañando el día de hoy en nuestra charla de declaración de renta. Las dudas que tengan, una vez estemos presentando, por favor al final, levantamos la mano, ahí en el chat hay una manito, la levantan y él me va dando un orden. Y a medida que van levantando la mano, pues al final de la reunión vamos respondiendo a las preguntas. Les presento a nuestro revisor fiscal, él es el señor Carlos Alberto Caicedo. Los dejo con él, espero que sea muy útil para todos y gracias por participar. Gracias. Hola, muy buenos días. Antes que nada, agradecerles por esta aceptación para esta charla sobre el tema que se nos avecina de renta de personas naturales, creo que tan importante para ustedes o para todos. En ese orden de ideas, lo que trataremos en esta charla es aproximadamente una hora y por ahí posteriormente el espacio abierto a preguntas. Es como darle las luces sobre todo sobre las situaciones que deben tener en cuenta para su declaración de renta que se avecina, tanto el tema de quiénes son los obligados, los no obligados, a quién, el tema de a quién le corresponde reportar, qué le corresponde, cómo se pueden verificar algunas situaciones que la DIAN sacó ya ahorita con el reporte de información exógena. Vamos a hacer el proceso de cómo se baja la información exógena y explicarle un poco qué aparece en ese informe de exógena. La idea es hacerlo bien dinámico, no tan técnico, para que, pues lógicamente, esto les sirva de soporte a ustedes con respecto a las personas que les hacen las declaraciones de renta, porque muchas veces uno cuando hace esas declaraciones de renta se sumerge solamente en la información que le envía al cliente, pero lógicamente esto tiene muchas aristas que si el cliente tampoco o no conoce muy bien, pues puede inducir al error a la persona que la va a hacer. Entonces, esa es la idea. Mi nombre es Carlos Alberto Caicedo, soy revisor fiscal de la entidad desde el mes de mayo, contador público, organizado en la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en revisoría fiscal y auditoría internacional de la Universidad Externa de Colombia. Soy socio y fundador de la firma CIP Consultores, con experiencia como contador y revisor fiscal de entidades del sector solidario, entidades de sin ánimo de lucro y empresas del sector real. Tengo diplomados en finanzas en la Universidad de La Sabana, en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Javeriana, diplomado en impuestos en Cotradian, diplomado en auditoría internacional en el Instituto Nacional de Contadores, y soy certificado por el ACA en temas de auditoría internacional y norma internacional de información financiera. Nuestra firma es socia del Instituto Nacional de Contadores, somos afiliados a Auditul y lógicamente aprobados desde todo punto de vista con la Junta Central de Contadores. Este es el temario que vamos a desarrollar, las características del impuesto de renta, quiénes son contribuyentes, no contribuyentes, declarantes o no declarantes, un tema muy importante, ya sea para ustedes o familiares, el tema de residencias para efectos fiscales, el paso a paso para tener en cuenta en la declaración de renta, un resumen muy grande de qué corresponde el patrimonio fiscal, a qué corresponde el patrimonio fiscal o qué es para la DIAN un patrimonio fiscal. Asimismo, ¿qué son los pasivos o deudas fiscales? Muchas veces uno confunde el tema, estos temas los confunde tanto como patrimonio como pasivos, entonces toca hacer algunas aclaraciones al respecto. Ingresos fiscales y las cédulas que hoy por hoy están en la declaración de renta. La declaración de renta está dividida en varios grupos, entonces toca determinar cuál grupo estoy o si estoy en todos, porque pues lógicamente de una correcta ubicación también tengo derecho a unos descuentos y deducciones. El cruce con la información exógena, que vamos a mirarlo, cómo se baja la información exógena de la DIAN, y unas responsabilidades no menos importantes que van conexas, que tiene que ver con impuestos de industria y comercio y un tema de exógena distrital que precisamente están comenzando en este momento, e incluso exógena nacional que ya venció.
porque muchas personas piensan de que las personas naturales no deben reportar información exógena y a algunas personas les toca información exógena. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos el tema con la primera parte. Digamos que en el tema de renta, para el gobierno, para la DIAN, todos somos contribuyentes, absolutamente todos somos un universo completo. Para ellos dicen, todo personaje en Colombia o que tenga unas características de residente en Colombia, fiscal, es contribuyente de renta. Entonces uno parte de hecho que somos las personas naturales y las jurídicas. O sea, las personas naturales Carlos Caicedo y las empresas o las instituciones como SOMEC es también un contribuyente de renta. Entonces él los mete todos en un solo grupo. De ahí él empieza a desgregar un poco. Entonces de entrada nosotros nacemos declarantes de renta. Esa es la realidad. O propensos a presentar renta. Muchas veces uno declara pero no paga, que son cosas diferentes. Me toca pagar o presentar porque cumplo unos requisitos, pero posiblemente cuando haga la renta no me va a tocar pagar. Pero de entrada todos nacemos con esas características, tanto las personas naturales como las jurídicas. De ahí entonces él va decantando y va diciendo, bueno, hay unos que no son contribuyentes, unas entidades especiales que no pagan o no son contribuyentes de renta. Un ejemplo claro, así como rápido, las copropiedades, que no son, no tienen incluido tema comercial, no tienen locales, no hacen arriendos, entonces ellos dicen, ustedes no son contribuyentes de renta. Todas estas entidades están en un artículo del Estatuto Tributario, si uno quiere profundizar en un momento determinado, ahí está. Pero lógicamente para el caso de hoy, ninguno de nosotros estamos en ese grupito por ahora. Y ya dice, venga, ¿quiénes están obligados a presentar renta? Entonces ahí sí ya dice, venga, de todo este universo que teníamos, ya saqué unos que no son contribuyentes de renta y ahora sí ubiquémonos a quiénes son los obligados a presentar renta. Para el caso que nos obliga, porque ya cuando hablamos de personas jurídicas, la persona jurídica, ya sea del sector real, del sector solidario, para ellos entran automáticamente como declarantes y pueden tener unas características que por sí o por no les va a tocar pagar un valor, una tasa o algo. Entonces ya somos ahí y ya nos vamos a las personas naturales, que es el caso que nos obliga. Hace años eso está enmarcado en VTs. Entonces nos dice, los no responsables de IVA. Este punto es súper importante porque, por ejemplo, si yo presto honorarios y paso unos montos en el año, que son aproximadamente, creo que son 140, 150 millones de pesos, yo automáticamente me vuelvo responsable de IVA. Quiere decir que yo debo declarar, facturar con IVA. Ese punto lo dejo ahí navegando porque muchas personas empiezan a facturar honorarios y se dan cuenta que facturaron 200 millones de pesos en el año y no caen en cuenta que ya automáticamente, como los honorarios son grabados, depende de los honorarios lógicamente, son grabados o todo lo que yo facturé en un momento determinado es grabado y me pasé el monto, ya soy responsable de IVA y que quiere decir que automáticamente la facturación tengo que hacerla con IVA. Para la DIAN, el que factura IVA automáticamente declara renta, independiente que en los montos puede que no le dé. Pero si yo declaro IVA, me toca presentar renta. Entonces, la primera condición es no responsable de IVA. O sea, para yo no ser declarante, tengo que no ser responsable de IVA. Listo. Y dice, por ingresos menores, el tope que le coloca de ingresos para este efecto es de 53.206.000. O sea, si yo recibí ingresos superiores a 53.206.000 en el año 2022, estas 1.400 VTs van aumentando cada año de acuerdo al valor de la VT. Siempre van a ser 1.400 por ahora, salvo una reforma tributaria nueva, pero la VT sí va cambiando. La VT es la unidad de valor tributario. Esa la DIAN la va modificando cada año. Entonces uno tiene que coger esas 1.400, las multiplica por el valor de la VT y ese será el monto. Para el año 2022, la referencia siempre va a ser con el año anterior. Entonces, como yo estoy presentando la renta del 2022,
La norma me dice que el punto máximo, o sea, si yo tuve ingresos, súmele todos los ingresos. Esa es la otra. Debo sumar si tuve ingresos por salarios, si tuve ingresos por honorarios, si arrendé un carro, si recibí ingresos de tipo financiero. Adicionalmente, si tuve, por ejemplo, un tema de ganancia ocasional por una venta de un apartamento, un carro, una finca o una herencia, ese valor va ahí. Si yo sumo eso y ya se me pasa ese valor, automáticamente debo presentar renta. Si no me paso de los 53.206.000, pues no me tocaría presentar renta. Hago un paréntesis. Muchas veces sucede que el año anterior le dieron los ingresos o le dio el patrimonio para presentar renta, pero al año siguiente no. ¿Por qué razón? Porque pues simplemente no me gané tanto y el saldo que tenía en bancos era un préstamo, por ende el patrimonio no se me incrementó tanto, entonces a mí no me tocaría presentar. No por el hecho que yo haya en personas naturales, no por el hecho que me haya tocado declarar el año pasado por algún ítem, quiere decir que al año siguiente me ha tocado. Entonces, la DIAN te dice, si estos dos ítems, ingresos de 53.206.000, ni patrimonio de 171 millones de pesos, lo pasaste, pues no tendrías que en términos normales declarar renta. A eso le sumo otras situaciones, que es, oiga, si usted tuvo consignaciones en su banco o en sus bancos, la sumatoria de todas las consignaciones superan los 53.206.000, también debe declarar renta. Muchas veces por ese ítem hay que declarar pero no pagar, sino simplemente declaras tus activos, declaras tus pasivos, si hubo ingresos, declaras tus ingresos y posiblemente cuando haga el cálculo, los ingresos que fueran menores de 53.206.000 no te va a dar para eso. Pero él le sumó esos dos ítems. Sí, y si tuve compras superiores a 53.206.000, que ese es un punto súper delicado hoy por hoy, que recordemos que casi todo tiene factura electrónica. Entonces, cuando me dice si usted tuvo compras con tarjeta de crédito superior a 53.206.000, también súmele. Si usted tuvo compras superiores a 53.206.000 y te suman toda la facturación que de todo lo que compraste, ese valor te va a tocar presentar declaración de renta. Debemos separar, presentar o declarar a pagar, que son dos situaciones totalmente diferentes. Entonces ya uno en ese universo tiene que irse ubicando. Oiga, ¿cuánto me gané? No, pues me gané más de 53, ya, le toca. No, me gané menos. Ah, bueno, mis activos, mi patrimonio, ¿cuánto vale? No, pues tengo una casa, un carro o dos carros, o tuve un carro pero lo vendí, pero no le echo traspaso, me toca sumarlo. Ah, no, está por debajo, no tengo ingresos ni patrimonio, listo, pero ¿cuánto fueron mis consignaciones? Porque muchas veces le hace uno un favor a alguien, a un familiar, para una consignación, para un tema, y me termina afectando para el tema de declaración de renta. Esa lista de chequeo tiene que irse haciendo, diciendo cuál ítem voy teniendo en cuenta para efectos de la declaración. La DIAN normalmente es muy acuciosa después de la exógena y manda información diciéndole, oiga, por este ítem le va a tocar. Muchas veces se da. Y eso lo podemos ver ahorita en el reporte de la exógena, en donde vemos por qué lado se está dando. Este asunto lo voy a tocar muy rápido, pero es súper importante que lo tengan en cuenta. Uno de los conceptos para yo tenga que declarar es que tenga residencia fiscal en Colombia. Yo puedo ser un nacional, que estoy en la grupo de personas que ya de nacimiento está obligado, pero llevo años fuera del país o meses. Entonces, para eso la DIAN te dice, oiga, o extranjero que está en Colombia. Para efectos fiscales, usted es residente fiscal si ha permanecido en Colombia 183 días calendario. O sea, así que diga que usted entra y salga, pero al sumar esos 183 días del año, incluye de que usted ya tenga una residencia fiscal. Ojo, no lo toma necesariamente del 1 de enero al 30 de diciembre. Lo va tomando en el grupo que usted tuvo sobre cuando va a presentar la declaración. Ahí siempre ha habido una situación ahí, pero generalmente lo toman los 183 días calendario. Entonces, es súper importante ese tema, porque otra situación que se puede dar,
Entonces, ahí hay un parámetro que te dice, oiga, si usted es colombiano, estaba en el exterior y entra y sale y entra y sale, para esos efectos usted es residente fiscal en Colombia si pasó 183 días. O si es extranjero y está en Colombia 183 días, es para todos esos efectos residente fiscal y me debe declarar en Colombia. Lógicamente, ahí entra un tema de declarar qué, pues los ingresos y patrimonio que tenga en Colombia. Pero hay otras situaciones que hacen que también usted sea residente fiscal, que estas son las que muchas personas no tienen en cuenta, simplemente hacen la cuenta de los 183 días y siguen derecho. Es si usted se va fuera del país y su compañero o compañero permanente no están separados legalmente, continúan en el país. Pues si usted se va para el extranjero, está casado o tiene hijos y la compañera permanente está en Colombia y los hijos están en Colombia, para el efecto de la DIAN, usted es residente fiscal en Colombia. Esa situación muchas veces no la tienen en cuenta. Otra, que el 50% de sus ingresos sean de fuente nacional. Mucha gente se va para el exterior y tiene unos ingresos en el exterior y tiene otros ingresos en Colombia, producto de arrendamientos, producto de un taxi, cualquier cosa. Y si ese 50% de esos ingresos que usted tiene están con fuente nacional, es declarante de renta en Colombia. Asimismo, que el 50% de los bienes que tenga estén en el país o administrados en el país, ¿sí? Que el 50% más de sus activos se entiendan poseídos en el país. Habiendo sido requeridos, es otra situación, que muchas veces la administración de impuestos le acredite su condición de residente en el exterior para efectos tributarios. O sea, muchas veces la DIAN le dice, oiga, para poder que usted sea residente o no residente en Colombia, acredíteme que usted está en el exterior hace tanto tiempo. Eso se saca mediante un documento y usted le tiene que acreditar a la DIAN de que usted efectivamente está en el exterior hace tiempo. El que tenga residencia fiscal en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo o estoy ubicado en uno de los denominados, que eso cambia cada año, paraísos fiscales que determine el gobierno nacional, qué países son paraísos fiscales, y yo estoy allá generando ingresos o trabajando lo que sea, automáticamente la DIAN me dice, oiga, como usted está en un paraíso fiscal, usted me debe declarar en Colombia. Esto es súper importante, esto está en el artículo 10 del Estatuto Tributario y te determina. Entonces uno tiene que montar un checklist de eso y decir, para esto aplico, para esto aplico, para esto no aplico, porque con uno solo de estos que ya esté incluido, ya automáticamente usted hace parte de los gloriosos declarantes en Colombia y afortunados. Entonces el artículo 10 del Estatuto Tributario te da esas condiciones, que el 50% de ingresos no les tenga fuente de jurisdicción nacional o que 50 partidos sean. Esto es súper importante, estas dos son muy importantes. Ya la otra ya tiene que ver también con el efecto de lo que le hablaba ahorita del tiempo y adicionalmente las características de la familiaridad y quién tengo o no dejé en el país y esa situación. Entonces es súper importante que lo tengan claro porque muchas veces las personas se van fuera del país y piensan de que por solamente salir ya no son declarantes. No, si dejó acá su casa, dejó a sus hijos, dejó a su esposa, ya automáticamente hace parte de esos. Este pedazo es súper importante porque hace parte de lo que yo debería tener en cuenta cuando voy a hacer mi declaración de renta. Miren, la declaración de renta es de una importancia tanta, que es un tema que uno debe tener en cuenta y no entregarle solamente a la persona y decirle, mire, ahí le mando estos papeles y listo y hágame lo que quiera. Particularmente nosotros cuando hacemos ese tema de declaración de renta, tenemos reuniones anteriores, tenemos reuniones cuando la termino, me reúno con la persona y le digo, mire, esto fue lo que usted me reportó, qué le falta, qué tiene, le reitero cosas que son de suma importancia que vamos a tocar en este tema, pero no dejen la declaración de renta solamente a que manden los papeles y que el contador se encargue de eso. Porque yo tengo una interpretación cuando la hago, si a mí me llega una información, pero solamente cuando me siento con la persona es que me doy cuenta de situaciones que uno dice, porque le hago un interrogatorio. Oiga, ¿usted qué tiene? No, no tengo nada, no.
Pues yo tenía una casa, pero pues la vendí. Ah, bueno. ¿Y le hizo el traspaso? No, todavía no le he hecho. Yo, eso es suyo, lo debe declarar. Ah, ¿cómo así? Tengo un carro. No, lo vendí. O no, yo compré un carrito y eso es lo que tengo. Ahí está a nombre suyo. No, no le hemos hecho traspaso. Pues ese no es un activo suyo. Usted tiene una cuenta corporal que le dio la plata de su carro, pero ese carro no es suyo. Y por tanto, uno tiene que saber exactamente todas las situaciones que hay para poder determinar qué lleva o qué no lleva la declaración de renta, porque eso tiene un efecto posterior. Mucha gente tiene una herencia, le dieron una herencia y ¿qué tengo? No, no tengo nada. Por ahí se da cuenta de que tuvo una herencia y vende esa parte proporcional de la herencia y tienes una ganancia ocasional y como no la declaró, se le vuelve un activo que no declarado y se le vuelve una ganancia que no tiene justificación, entonces vaya a corregir las declaraciones. Esto lo que pretendemos acá es como que se hagan una idea de ese tema y que cuando hagan la declaración el aliado que es su contador, pues esté al tanto cuando recibo los papeles, sentémonos, revisémoslo y cuando la voy a presentar, entonces, mire, esto fue lo que salió, ¿está seguro? Listo, no le falta nada, adiós, hasta luego. Esta es la recopilación desde que comienza hasta que termina la declaración de renta. Entonces, el primer punto, ya lo hablamos inicialmente, es de identificar si yo soy residente fiscal para efectos tributarios. Ya lo miramos, miro esos puntos, sí, definitivamente sí. Pues si yo no he salido de Colombia en vivo acá, pues ya de entrada se determina. El segundo punto va encasillado así, me encuentro obligado a declarar la renta, lo que hablábamos inicialmente. Hay unos parámetros que ahorita los toco más a fondo y que te dice, oiga, si usted cumplió con esto, con esto, con esto, con esto, ya soy residente, listo. Estoy obligado, miremos estos 4 puntos que le dice la norma y ahí usted dice, bueno, ya estoy obligado. Entonces, lo primero, oiga, ¿cuándo se me vence? Porque es que el vencimiento es súper importante, porque recordemos que toca pedir certificados bancarios, certificados de predial, toca certificados tributarios. Unas veces le mandan los extractos y créanme que los extractos no sirven para nada. Hay una cosa que se llama certificados tributarios en los bancos, que casi todos están en la página de tu banco, tú entras y los descargas, pero el que nos sirve realmente es ese. El extracto no sirve para nada porque hay situaciones ahí que no aparecen. Ahí no aparece el 4 por 1000 que puede servir como deducción. El predial, uno generalmente pide el predial del año anterior y el año próximo. Y ahí hay un tema muy importante en los prediales, que cuando uno va a presentar la declaración de renta, ustedes no solamente tienen que pensar en el hoy, que a la larga es el pasado, porque cuando yo declaro, ahorita que comienzan los vencimientos, estoy presentando la declaración del año pasado, ¿no? Entonces resulta que entre enero y la fecha sucedieron cosas. Yo pude tener una casa en el 2022 y entre enero y agosto haberla vendido. Entonces, si yo no le informo eso o un carro a mi contador que me está haciendo la declaración, puede ser que usted la tenía declarada por 50, 80, 90 millones o 200 millones el apartamento y lo vendió en 300 y le va a dar una ganancia ocasional de 100, que si usted le logra avisar, se puede manejar en cómo aumento ese valor de ese bien para que no me dé una ganancia ocasional. O que yo estoy pensando en venderlo en el próximo año o en lo que resta del año. Entonces, todo ese tipo de cosas toca hablarlas con su contador, porque es fundamental que él se entienda, porque de eso va a depender que esas declaraciones es. Uno debe hacer una planeación tributaria. Entonces, estoy pensando en vender la casa, listo, entonces la voy a empezar a vender, listo, empecemos a aumentar el valor para que no me dé una ganancia ocasional. Oiga, es que estoy pensando hacer esto. Bueno, para eso son las asesorías que normalmente uno contrata, que no deberá de ser solamente hágame la declaración y adiós, hasta luego, sino que sea un acompañamiento permanente, porque todos los días uno toma decisiones tributarias. Entonces, uno ya sabe cuándo es la fecha máxima para estar pendiente uno, colocarle la alerta en el celular 5 días antes para estar encima del contador. Normalmente nosotros, por ejemplo, tratamos que esas declaraciones salgan 5 días antes para cuando uno se siente con el cliente, tratar de decirle, oiga, falta esto, o qué pasó con esto, o salga el famosas cositas que uno no las tenía en cuenta y toque solicitar. Entonces, súper importante, ahí está en la presentación, ahorita las miramos, cuáles son los vencimientos. Una súper importante, confirmar que la persona natural esté obligada o no a llevar contabilidad. Hay algunas personas que les toca llevar contabilidad y ni siquiera saben. Lógicamente eso va enmarcado, casi las personas naturales normalmente no, pero si usted, por ejemplo, tiene IVA, o sea, factura IVA, tiene que llevar contabilidad.
Si usted es comerciante y tiene 2 establecimientos de comercio o 2 consultorios, por ejemplo, tiene que llevar contabilidad. Entonces, ese es súper importante porque ahí la base es la contabilidad. Cuando uno hace renta de personas naturales, pues se basa en los saldos finales del banco, de las obligaciones, de todo. Pero resulta que cuando tengo obligación de llevar la contabilidad, la base es la contabilidad. Y muchas veces me ha tocado clientes que cuando me llegan a mí, se dan cuenta que nos damos cuenta que tenían que llevar la contabilidad y toca empezar a hacerla o reconstruirla. Primero, lo otro, que tenga la inscripción en el RUT y esté actualizado. Eso es súper importante. La responsabilidad de actualizar el RUT es de nosotros, de las personas. Muchas veces no actualizamos correo electrónico, no actualizamos dirección, no actualizamos teléfonos y resulta que tenemos un caso pendiente con la DIAN. Ellos le escriben al correo que está en el RUT. Esa es su obligación. Y resulta que le llega por allá un embargo, pero ustedes no me avisaron, nosotros le avisamos al correo que está en el RUT, pero es que yo lo cambié, pero es un problema tenerlo actualizado, y si usted no lo actualizó, también tenga su sanción porque es su obligación tenerlo actualizado. Ese RUT es súper importante. Normalmente en las asesorías que nosotros hacemos, bajamos el RUT, se lo enviamos a ustedes con el primer contacto y les decimos, revisen la información completa del RUT. Y lo otro, sacarles la firma digital, porque hoy todas las declaraciones se firman digitalmente. O sea, ya todas se deben firmar digitalmente. O sea, tiene que ser que haya una situación muy extrema para que no se firmen digitalmente. Entonces uno mira y con tiempo revisa que esté actualizado el RUT y que tenga su firma digital. Ese era el punto 6, que tenga la firma electrónica. Seleccionar el formulario. Existen 2, 110 o 210. Bueno, existen 3 para el simple, pero pues es otro tema diferente. Es muy importante y de pronto al final lo tocamos. El 110 es para los no residentes en el país, personas naturales no residentes del país, y para las personas jurídicas. Normalmente el que utilizamos nosotros es el 210. En el 210 es donde va la declaración de las personas naturales residentes en el país. Entonces, pero es importante. Ha habido casos donde hay gente que utiliza el formulario equivocado y la declaración se da como no presentada automáticamente porque usted utilizó el formulario que no era. Adiós, hasta luego. Gente que le hace las declaraciones de un no residente, se la hace en el 210, en el 210, y es en el 110. Entonces toca uno identificar cuál es el formulario que le toca. Pues no hay muchos, pero lo normal es que sea 210. Toca analizar la estructura del formulario para identificar el tipo de información. Ese formulario de personas naturales tiene varias cédulas, que es como actividades, digámoslo así. Entonces ahorita lo vamos a ver. Entonces tiene como 4 o 5 bloques y cada uno tiene unas características diferentes que depende de donde yo esté, me toca ubicarme para saber que a qué tengo derecho a descuentos o no. Si yo estoy en una cédula laboral, la norma me dice, usted se puede descontar tales y tales cosas y su descuento máximo va hasta tanto. Eso es automático, el formulario no le deja hacer más. A que métamele costos y gastos, no lo haga. Y ahorita mucho menos con la famosa factura electrónica. Hay otro que sí te permite meter costos y gastos, pero recuerde que tienen que ser soportados, tienen que tener factura. Entonces la estructura uno tiene que tenerla identificada para saber cuál es, porque yo puedo ser un empleado, puedo ser pensionado y empleado, porque yo puedo terminar pensionado y seguir trabajando, entonces puedo tener, ya son 2 cédulas, pero adicionalmente tengo un arrendamiento de unos inmuebles, entonces ya tengo otra tercera cédula que son las de capital, pero adicionalmente presto honorarios, entonces ya tengo otra tercera cédula, que es una que es asimilada a laborales, no es laboral, pero es asimilada, y adicionalmente tengo un localcito, entonces ya tengo unas rentas que se llaman no laborales, y ahí me está cubriendo 5 formatos, y cada uno tiene su forma de desglosar o llevarle costos y gastos. Y adicionalmente vendí una casa y me da una ganancia ocasional, y ahí es el tercer o el sexto último formato. Entonces uno tiene que saber y informar todo para poder que se pueda saber. Cada uno tiene su forma de descontar y qué me puedo descontar. Recopilar la información es súper importante, es un tema que ahorita ustedes deben empezar, hasta todos los obligados a empezar a buscar, lo que les digo, certificados tributarios, prediales de los 2 últimos años,
todo el tema de certificados de ingresos donde estén trabajando, donde aparezcan las retenciones y hacer un listadito en Excel de qué tengo y cuánto vale, porque muchas veces eso no lo dice. Ah, que estoy asociado a esta cooperativa, que tengo un CDT, que tengo esto, que una familiar me debe tanto, que yo le debo a un familiar tanto. Todo ese cuadrito lo arman en Excel y lo van haciendo, porque eso es pieza fundamental para uno. Que tengo un carro que está a nombre mío, pero ya lo vendí, pero no le he hecho el traspaso, o al contrario, que compré un carro y que no le he hecho traspaso todavía, entonces está a nombre de esa tercera persona, que me dieron una herencia, entonces todo ese tipo de cosas toca uno recopilarlas para soportarlas en el tema de la declaración. Por eso el tema, cuando la DIAN manda la declaración sugerida, o hay algunos portales que incluso te indican, Tributi creo que hay uno, que le indican cómo hacer la declaración y hágala, y pues eso realmente no sirve, porque primero Galadía no tiene toda la información tuya, y ese otro portal pues básicamente pues te indica unas situaciones o unos parámetros en los cuales muchas veces unas personas no tienen conocimiento de eso y es normal. Por eso siempre es bueno asesorarle a alguien que sepa del tema y que les permita a ustedes estar tranquilos en el tema tributario. La responsabilidad de la declaración de renta de la persona natural es de cada uno de ustedes. El contador se la hace, pero en un momento determinado el que debe responder por eso va a ser cada uno de ustedes. Usted no puede llegar a decirle a la DIAN, oiga, no, es que yo me lo hizo un contador. No, el que firma es usted, porque una declaración de persona natural, el contador no firma. Por eso lo importante de tener un respaldo suficientemente grande y con conocimientos para que no los haga caer y que sea una asesoría permanente, ¿no? Que usted puedan tener una asesoría permanente. Construir el borrador del Excel, en el Excel donde ya se hace el borrador de la renta. Y por último, continuar con la presentación del formulario y del respectivo pago si es del caso. Esto es el vademecum de una declaración de renta. Muchas veces cuando los contadores vamos a cobrar nuestro honorario nos dicen, no, pero ¿qué? Eso es muy sencillo. No, venga. Esto es lo que realmente uno debería hacer. Una asesoría completa con un cliente es todos estos punticos. Venga, y no mándeme los papeles. Yo le monto eso en un formato de acuerdo a lo que crea. Le mando esa declaración. Dígame usted cuánto quiere pagar. No, esto es una asesoría completa. Este grupo de cosas es lo que deben tener en cuenta ustedes cuando vayan a hacer el tema de la renta. Los topes, que es lo que es, ya soy residente fiscal, ya sé que me toca, soy declarante, soy residente fiscal, y ahora sí miremos los topes. Entonces, patrimonio, ahorita vamos a ver qué es patrimonio. Si supera 171.018, tengo que declarar. Vuelvo y reitero, no porque tenga que declarar, tengo que pagar. Quítese en ese tabú que muchas personas tienen. No, muchas veces me toca declarar y no tengo que pagar. E incluso me da saldo a favor si me hicieron retenciones. Ingresos 53.206, igual o superiores. Compras con tarjeta de crédito 53.206. Compras por 53.206. Este puntico va a ser súper interesante porque es que uno, si usted mira 53.206, señores, ahora que hay facturación electrónica, quiere decir aproximadamente que, voy a hacer acá una 53.206, quiere decir que si yo tuve en promedio compras con factura, póngale cuidado, de 4.500.000, ahora toca pedir factura para todo. Y esa es una recomendación que no quiero que se me olvide, señores. Pidan factura electrónica de todo lo que compren, de todo, restaurantes, gasolina, mantenimiento del carro, todo pidan factura electrónica, porque con base en esa factura yo puedo mirar en un momento determinado qué me puedo descontar o no descontar y no quedar expuestos a la DIAN de meterle unos costos en sus declaraciones y la DIAN llama porque ya hay factura electrónica para todo y dice, venga, Carlos Caicedo, miremos yo le hice en la declaración, le metí 100 millones de costos y deducciones, por ejemplo. Como todos los costos y deducciones tienen que tener factura electrónica, pues la DIAN dice, llamemos a Carlos Caicedo en mi sistema a ver cuántas facturas le hicieron y por qué valor. Y me aparecen 20 millones o no me aparece nada, me aparecen 5. De papayita se la colocamos, señor Carlos Caicedo. Usted montó costos de deducciones de 100 millones.
y en nuestro sistema aparecen solamente 5, 10, 15 o 20. Y este punto de compras es vital, porque en compras es donde me va a permitir a mí tener factura y que la DIAN por lo menos revise en su sistema y que vea que usted se descontó 50 y tiene compras por 100 o 200. Entonces, por eso es tan importante pedir factura electrónica de todo. Ya con que yo compre 4 millones, ya estoy obligado a declarar, lógicamente, partiendo de que los otros ítems ya pasé. Es decir, yo ya sé que tengo ingresos superiores a 53, tengo patrimonio superior a 71, pues pongamos a pedir facturas para que si tengo una declaración que hacer, el contador pueda revisar qué se puede descontar o qué no. Y no que simplemente la DIAN no encuentre nada para descontar. Y el tema de consignaciones bancarias, lo mismo. Si usted recibe consignaciones bancarias aproximadamente de 4.400.000 mensuales y en el año le suman 53.206, tiene que declarar renta. Este es uno de los chelis que hace falta y que se hace con eso. Patrimonio fiscal. En este tema del patrimonio fiscal es súper importante. Todo lo que usted tenga, débalo o no lo deba. Ah, es que tengo una casa, pero la estoy pagando. Sí, señor. Usted por un lado declara la casa y por otro lado declara la deuda en el pasivo. Es que tengo un carro, pero no le he hecho traspaso. Usted declara por un lado su carro y como por otro lado declara un pasivo si lo vendió a ese señor que le vendió el carro porque no le ha hecho el traspaso. Es que tengo un carro que compré o que vendí y no le he hecho traspaso. Entonces, en ambos lados lo tengo que declarar. Si lo compré y no le hice traspaso, voy a tener, por un lado, una cuenta por cobrarle al señor que me lo vendió y por otro lado, un pasivo correspondiente a ese activo. Hoy por hoy, yo tengo que saber por qué lado me debo meter. Si el carro está a nombre mío, es un activo. Si el carro está a nombre mío y lo vendí, igual me toca declararlo y tener una cuenta por pagarle a esa persona que se lo vendí. Si el carro lo estoy teniendo, pero no le he hecho traspaso, igual me toca tener una cuenta por cobrar por la plata que le di a la que le compré el carro, pero me toca declarar ese activo y por el otro lado el pasivo. Entonces es súper importante todo. Mire, uno por patrimonio no paga, pero a veces se equivoca. Hay cosas que puede tener uno, o sea, puede tener una joya carísima, un cuadro carísimo, no sé, y en un momento lo vendes y te origina una ganancia o un ingreso no justificado porque no estaba en el patrimonio fiscal. Entonces, por eso es súper importante en su Excel. Tengo un carro, tengo computadores, tengo joyas, tengo muebles y enseres, ta. Y hay una cosa que deben tener muy presente. Cuando uno tiene una casa, una finca, un apartamento, y está en las escrituras y en registro 50 y 50 con la esposa o dividido, pues yo presento por la parte que a mí me corresponde. No es que si la casa vale 300 millones y en escrituras y en certificado está 50-50, entonces como ella no declara, pues yo lo declaro por los 300. Ojo que se pueden estar metiendo en un problema. Me ha tocado casos donde hay gente que está declarando su apartamento por 400 millones de pesos y cuando le veo la declaración, ¿esto qué es del año anterior? Ah, un apartamento que tengo. Ah, vale. ¿Cuánto vale? Vale 400. Ah, bueno, muéstrame el certificado de libertad. Pero acá está su esposa y su esposa tiene el 50. Sí, pero yo lo declaro. No, usted tenía que haber declarado el 50 y su esposa por esos 200 millones ya estaba obligada a declarar así sea solo el apartamento. Por eso es tan importante uno pedir la información que le entregan, porque pues muchas veces la persona no se da cuenta y sí, metemos todo en el mismo hueco. No, son cosas diferentes. Dice ahí, cada niño con su juguete. Entonces, el patrimonio fiscal es todo lo que usted tenga, así lo deba. O todo lo que le dé un derecho, como en el caso del carro que compró y no le ha hecho el traspaso. Pues ahí tiene usted una plata porque usted le dio una plata al señor y el traspaso no lo han hecho. Por eso es súper importante la memoria y al corte del 31 de diciembre,
que ese es otro tema que la gente ve, se equivoca. Cuando uno le pide la información, le dicen, oiga, no, es que yo tenía esto, pero ya lo vendí. ¿Cuándo lo vendió? No, lo vendí ahorita en marzo del 2023. No, pero me toca declarar el año pasado, porque el corte de todo esto es el 31 de diciembre. Entonces, en el patrimonio fiscal, todo lo que yo tenga 31 de diciembre en ese momento. Y ya hagan el desglose. Comiencen muebles y enseres. Entonces que esto es 50 y 50, listo. Muebles y enseres, la 50 mía y 50 mi esposa. La casa, la tengo 50 y 50, entonces 50 mío y 50 mi esposa. O por lo menos informárselo al contador para que lo tenga. CDTs, aportes en cooperativas. En fin, o sea, todo lo que usted crea que tiene un derecho. Mira una cosa muy importante, a veces se pagan colegios anuales y colegios de junio a junio. Resulta que usted lo pagó por el año completo, pues el colegio le va a reportar que tiene allá una cuenta por pagarle a usted porque pues, usted lo pagó anticipado. Las medicinas prepagadas sirven más adelante para costo de deducción, pero si está a nombre del declarante. No, es que páseme la medicina prepagada a nombre de quién está la factura de mi esposa, no te sirve. En todo ese tema es importante. Deudas es mucho más sencillo, pero es igual de importante. Bueno, que en cuentas por cobrar, que un familiar me debe o a un amigo me debe, todo eso, que tengo un cliente que me está debiendo facturas por servicios, todo lo deben reportar allá a 31 de diciembre. Que me pagó en enero o febrero, sí, pero a diciembre te debía, entonces declárelo. En pasivo funciona igual que en el activo. Entonces yo tengo la casa comprada por el banco, la declaro por mi totalidad, si es mía totalmente, y en el pasivo declaro la deuda que le tengo al banco. Saldos de tarjetas de crédito, créditos bancarios, todos con certificación del banco. Usted pide el certificado tributario en el banco y ahí le sale todo. Le salen los saldos de las cuentas, le salen los pasivos, lo que debe, lo que pagó de intereses para ver si se pueden descontar en el caso de interés de vivienda. El tema si tiene algún pasivo con algún, no sé, con alguna empresa, una cooperativa, todo a que le estoy debiendo a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a un amigo, pues simplemente le debo a Pepito Pérez con tal cédula tanto. Listo, usted lo declara. Y esa es parte del anexo que uno hace y le entrega al cliente como para que él tenga ahí, porque pues uno cuando hace una declaración está expuesto a que cualquier cosa pase el próximo año, que usted consiga otro contador, pero entonces pidan, les ruego el favor, pidan al que le haga la declaración los anexos de la declaración. No sabe cómo es de importante. Tuve un cliente el año pasado, yo se le llevaba la declaración, él se fue para Medellín, entonces consiguió otro contador y le empezó a hacer la declaración. Es muy grande, la declaración era muy grande porque el señor tenía muchas propiedades y muchas cosas. Y el contador se murió. Eso fue como en julio, agosto, se murió el año pasado, 2 meses antes de la declaración. Vaya el problema para hacerle esa declaración a ese señor, porque él no tenía los anexos, no se la enviaba. Entonces, al que le haga la declaración, pídale los anexos tributarios, que es la base de todo lo que él le declaró. Nosotros entregamos un formato que incluye todo, que incluye el borrador, que incluye incluso un archivo con todo lo que uno le reportó a la empresa, al cliente, cada cosita y qué sumado las deudas, qué sumado los activos, qué sumó sus ingresos, porque eso es súper importante hacia el futuro, porque en futuro eso es lo que puede pasar, que ustedes le puedan entregar al que quiera. Esto fue lo que declaré el año siguiente. Una visita de la DIAN, vea, esto fue lo que me reporté yo. Listo. Todo eso del tema de pasivos es súper importante. Le deben a la DIAN, repórtenlo acá en deudas fiscales, porque eso es súper importante que lo tengan. Pasivos, todo lo que deban, todo, absolutamente todo, bancarios, terceros, todo deberían reportarlo o informarlo para ese tema. El tema de ingresos, no profundizaré mucho porque ese es un tema muy denso, pero es muy sencillo. Si yo tengo un contrato laboral, eso hace parte de un ingreso. Si yo tengo un contrato por honorarios y me pagan honorarios, esos son ingresos. Si yo tengo un carro arrendado, un apartamento arrendado, si yo tengo
alquilo un apartamento y lo tengo en unas plataformas de arriendo, esos son un ingreso. Si yo tengo un CDT, si yo tengo una cuenta o un título o una inversión que me esté generando intereses, eso es un ingreso. Si yo tengo un establecimiento de comercio, un local, un consultorio, algo a nombre mío, eso que produce eso son ingresos. Si yo vendí algo, eso es un ingreso que va en ganancia ocasional y depende de cuántos años se declara una u otra manera. Si a mí me hicieron una donación, si mis padres o algún familiar en vida me heredó, eso es un ingreso y toca reportarlo como una ganancia o algo. Si recibí una herencia, eso es un ingreso. Y eso hace parte de todo eso. Eso tiene una depuración en la cual uno puede descontarse de acuerdo a la cédula que sea de acuerdo al tipo de ingreso. Pero para la DIAN todos son ingresos fiscales. Para DIAN él dice, métame todo eso en ingresos. Y ahorita miramos que tiene forma cómo soportarlo. Entonces en ese tema es súper importante que tengan claro todo eso lo tienen que informar a su contador. Es que recibe una plata por esto, recibe otra plata por esto. Uno ya tiene que evaluar en un momento determinado si eso la DIAN lo va a reportar y qué conveniente es para cada uno de ustedes tenerlo como un ingreso o no. Porque muchas veces es un negocio entre dos personas naturales, yo no necesito nada y que eso es como transparente y yo no necesito que lo reporte porque no va a aparecer en ningún lado, listo, eso es decisión del cliente. Pero es súper importante que le informen al contador, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y uno ya tomará la decisión de eso. Con base en eso, uno como contador determina cuáles son mis rentas exentas, qué es ganancia ocasional, qué no constituye costo o deducción, que eso es lo más denso de todo, haciendo una depuración. Uno coge el ingreso, le quita lo que no es constitutivo de renta, me da el ingreso neto, a ese ingreso le quito los costos, deducciones que cada uno de las cédulas me permite hacer, le quito las deducciones y me da una renta líquida, y sobre esa renta líquida le quito unas rentas exentas que me permite la norma también hacerlas, y sobre eso me da la renta líquida gravable, que es a la larga el valor del impuesto que yo voy a pagar. Y si me hicieron retenciones en la fuente en las empresas, pues debo pedir el certificado y me lo descuento para bajar el valor a pagar. En este punto es súper importante informar todos los ingresos. Hay unos que los vamos a ver ahorita que se pueden ver en el formato de la DIAN que lo aplica, pero es súper importante que usted informe porque muchas veces se quedan por fuera ese reporte de ingresos. Estos ya se los he hablado, son el tipo de cédulas que hoy por hoy existen. Hay una cédula general que incluyen las de trabajo, las de capital y las no laborales. Hay una cédula donde se reportan las pensiones y hay unas cédulas que se reportan de temas de dividendos y participaciones. Digamos que hoy por hoy uno se ubica o en cada uno empieza a ubicar este tipo de cédulas, empieza a ubicar ese tipo de pagos, ese tipo de ingresos y le empieza a hacer la depuración para llegar al valor. Hay algunas que tienen un límite que si usted quiera meterle costos o gastos no me va a permitir porque tiene un monto mínimo, un monto máximo de descuentos del 40%. Usted puede decirle, pero es que también recibe esto y usted lo incluye, pero el sistema automáticamente le bloquea el 40%. Entonces, por eso es una adecuada planeación fiscal, porque muchas veces hay personas que ganan por honorarios y uno en la evaluación le dice, oye, usted solamente recibe ingresos por honorario. Sí, honorarios y arrendamientos, bien. Laborales no. Ah, bueno, listo. ¿Y por qué no se ha pasado al otro régimen? Hay un régimen que se llama el régimen simple de tributación, que eso puede ser motivo de una capacitación más adelante, que sirve mucho a todo el que no tiene contrato laboral. El que no tenga contrato laboral, que es una condición que tienen para los del simple, les permite entrar ahí y tiene unos beneficios muy buenos porque pues allá el tema de costos y gastos y deducciones no aplica, te paga solamente por ingreso. Es muy interesante, no le hacen retenciones en la fuente, es muy interesante ese régimen simple y ya tiene muchos contribuyentes que se han pasado de régimen ordinario al simple. No sirve para personas que tengan contrato laboral. Entonces, esto es lo que hace uno, ubica el tipo de ingreso y lo ubica en la declaración. Como hablábamos, hay unas cosas que uno puede descontar en costos y deducciones, los intereses por préstamo de vivienda, los pagos de medicina prepagada, siempre y cuando estén a nombre del declarante,
hay una deducción de 4 por 1000, hay las pensiones, que lógicamente la mayoría no son grabadas, en cédulas, dividendos y participaciones. Estas cédulas 2 de dividendos y participaciones pues no admite deducciones, ni la de pensiones, ni la de dividendos, admite que usted le meta costos, deducciones, no le permite. Todo tiene que tener documento soporte electrónico, factura electrónica. Por eso mi recomendación más importante es de aquí para el año, si no lo han hecho, todo. Voy a un restaurante, factura electrónica. Voy a D1, factura electrónica. Voy a Jumbo, factura electrónica. Que al principio tocaron unos datos, pero pidan factura electrónica de todo. Voy a la gasolinería, factura electrónica. Voy al taller, factura electrónica. Esto es súper importante porque por lo menos confunde a la DIAN, digo yo, confunde. Por lo menos no me le muestro de papayita de que metí costos de 50 a 100 millones y que cuando ellos me busquen no encuentro nada. Entonces lo importante es que ustedes tengan y ya el contador revisará qué se puede descontar o qué no, pero ayuda. En costos y deducciones eso depende de la cédula que puedo descontarme o no, pero claramente sí toca hacer el análisis en cada uno de qué yo puedo descontarme en un momento determinado o qué no. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema con el tema de costos y deducciones para efectos de eso. ¿Qué es la exógena? Que es súper importante y sobre la cual la DIAN te puede caer. Es un sistema en el cual la DIAN, todas las empresas y algunas personas naturales deben reportarle a la DIAN todo lo que están comprando. Todo, uno le reporta a la DIAN todo, le reporta salarios, compras, ventas, retenciones en la fuente, qué hizo, qué me hicieron, IVA. Mejor dicho, la contabilidad se le reporta totalmente a la DIAN bajo ese parámetro. Entonces a la DIAN le llega toda la información que quiera usted de ahí. En ese orden de ideas, lo que hace la DIAN con esa información es montarla y ya salió el informe de exógena y ahí te dicen los resúmenes de lo que puedes encontrar tú que le reportaron las empresas. Te reportan ingresos, avalúos catastrales, te salen las compras con tarjetas, consumos con tarjetas de crédito, si hubo compras te las reportan muchas veces, qué empresas te reportan cuentas por cobrar, qué empresas te reportan cuentas por pagar, todo te aparece ahí, todo, absolutamente todo. Nadie te conoce más que la DIAN. Eso es un parámetro, ojo, eso es un parámetro, pero no quiere decir que lo que haya ahí es lo que yo voy a declarar, porque sucede muchas veces, y me ha pasado con algunos clientes, que cuando ellos presentan la información o cuando sacan la información, algún cliente o alguna empresa no reportó equivocado, reportó extemporáneo, y después de que la DIAN saca la exógena, esa empresa hace el reporte y caigo yo con algo y no lo declaré. Me sucedió con una doctora, una médica, que el año pasado, antepasado, se le hizo la declaración, bajamos la exógena, yo me reuní con ella, con base en lo que hay en la exógena, miramos, dijo, sí, eso es, para presentamos la declaración y resulta que un cliente de ella no había presentado la exógena a tiempo y cuando menos pensó, le llegó un requerimiento de la DIAN porque tenía ingresos menores en su declaración por cerca de 100 millones de pesos. Me lo envió porque pues, nosotros tenemos con ellos un sistema de asesoría permanente. Y le dije, pero esto no está en la declaración, eso no estaba en la exógena. Bajé la exógena nuevamente y ya aparecía. Efectivamente, fue un cliente que reportó después de que salió la información de la exógena y simplemente ella no lo tuvo en cuenta y se quedó por fuera. Tocó que corregir declaración de renta, pagar la sanción, pagar los intereses. Entonces, el reporte de la DIAN es un parámetro, más no es la última palabra. Ahorita vamos a ver el tema más adelante que aparece ahí en el informe de exógena, pero este es un parámetro, solo un parámetro. Muchas veces sirve porque usted no se acuerda de algo y ahí aparece y es súper importante, pero también tienes que mirar si hay cosas ahí que no están, porque definitivamente sucede que hay cosas ahí que no van a estar o hay errores. Hace unos años un banco muy importante de acá de Colombia, que también terminan Colombia, es más, se llamaban Colombia, hizo un reporte de información en el cual reportaba en exógena movimientos. Yo era representante legal de una empresa, por ejemplo, y resulta que me llegó a mí que yo tuve movimientos de 5.000 millones de pesos, es un ejemplo.
5.000 millones de pesos. Yo, ¿qué pasó? Yo no tuve, en mis cuentas no tuve ese movimiento. ¿Qué pasó? Por un error, ellos reportaron el valor de los movimientos de la empresa en donde yo era representante legal, me sumaron los ingresos, los movimientos de los míos con los de la empresa. Y ellos son totalmente dos cosas diferentes. Y yo les tocó hacer una corrección de esa exógena porque a la gente le llegó volados eso. Entonces muchas veces uno mira la exógena y dice, ¿esto qué es? Porque pueden existir errores de parte de la persona que reportó. Este es el proceso que queda, cómo bajar la exógena. Ahorita pronto hacemos un recorridito, uno ingresa al portal de la DIAN, entra con su clave de usuario y la contraseña, selecciona la parte superior, dice consulta información exógena, ahí se le abre una pestañita, le da clic y ahí aparecen los años. Entonces tú le das 2022 y él te baja un archivo en Excel, que ahorita lo miramos, con la información que le han reportado a ellos. Eso es súper importante, tú descargas ese Excel y esa es parte con que trabajas con tu contador o tú haces la revisión sobre el tema de lo que está ahí. Las fechas comienzan el 9 de agosto, ya lo tenemos encima, comienzan con el 01 y terminan con el 00 y el último vencimiento es el 19 de octubre. Entonces uno aquí ya tiene que empezarse a ubicar porque pues las primeras, las del 9 de agosto, pues ya debería uno tener casi toda la información. Entonces estas son las fechas, está en la página de DIAN, en la presentación que le envía SOMEC, se las pueden enviar y ahí pueden ustedes tener un seguimiento de eso, pero para que tengan presente que empiezan ya. Ya el reporte de la exógena salió el pasado sábado. A nuestros clientes pues ya les bajamos la información y ya estamos trabajando sobre eso. Hay una cosa que no quiero dejar, no es renta, pero es súper importante que la tengan presente. Hay otras declaraciones que toca presentar acá, que es las de Bogotá, en el caso de industria y comercio. Mucha gente piensa que no tienen que declarar y han tenido ingresos por honorarios muy grandes, no por salarios, pero sí por honorarios, por arrendamientos, por otros conceptos. Y en Bogotá toca presentar una declaración. Esos vencimientos ya pasaron para el 2022, se presentaron a principios del 2023 y dependiendo del rango de ingresos, yo tengo que presentarlo anual o bimestral. Es súper importante que esto también esté a cargo y que el contador de ustedes esté pendiente de eso, porque muchas veces he tenido casos de personas que no declaran el impuesto de industria y comercio y resulta que así como hay información exógena nacional, hay distrital y empiezan los reportes de la DIAN diciéndole, oiga, las empresas me reportaron que usted tuvo unos ingresos de 100 millones y usted no me ha hecho la declaración de industria y comercio de Bogotá. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera da valor a pagar porque esas empresas también le hicieron retención. Entonces solamente es un proceso de presentación de la información no más. Hay un tema no menos importante que tiene que ver que a ellos también toca presentarles informe de exógena. Entonces ellos también como a la nacional nos tienen vigilados en ese aspecto de la información nacional de lo que se debe reportar. Entonces, no solamente es la DIAN que es nacional, sino estar presente con la información distrital correspondiente a Bogotá y las declaraciones que tuvieron que haberse presentado, porque muchas veces ni siquiera toca pagar sino presentar, porque con las retenciones se cruza, pero desafortunadamente no saben y ahí se les va el tema. Eso se los dejo acá, el monto sobre el cual uno debería presentar declaraciones de industria y comercio en Bogotá para que le hagan el seguimiento con sus contadores, que estén pendientes de eso y pues les informen a ustedes. Digamos que el tema con tener una asesoría es que sea constante, que si tú tienes alguna decisión o necesitas algo, pues puedas llamar al contador y simplemente no actuar por actuar. Muchas veces voy a vender una casa, listo, vendámosla por tanto, Dios, hasta luego y la vendí. Cuando llega uno con la declaración, resulta que la casa la estaban reportando en renta por 200 y la vendieron por 600. 400 millones de ganancia ocasional al 15%. ¿Cuánto les va a dar? Entonces, todo ese tipo de tema tienen ustedes la recomendación, tienen una asesoría. Eso, hoy por hoy, nosotros cobramos un valor a unos pagos, pero con el que lo hagan. Lo importante es que ustedes tengan necesariamente a alguien a quien recurrir cuando tengan este tipo de situaciones que es súper importante y les puede evitar plata más allá de todo ese tema. Voy a pasar a un temita para que lo miremos así, a grosso modo,
en cuanto a el paso, lo que sale en la exógena. Digamos que este tema, esto es lo que normalmente sale en una exógena, este archivo, inicialmente sale este, que te muestra el NID de quien te reportó, te muestra la empresa que reportó, el tipo de documento, o sea, o el tipo, perdón, de transacción, y los valores aparecen a este lado. Esto es lo que uno hace, uno con esto, este es el archivo inicial que le manda la DIAN a uno, allá aparece, o que baja la DIAN o que uno puede bajar de la DIAN. Luego, ¿qué hace uno? Lo organiza acá en esta parte, pues eso ya lo hace uno, y lo trata de organizar por conceptos. Entonces aquí uno organiza por honorarios, por servir, por cuentas por pagar, para poder determinar entonces al final, acá en el gran total, qué información están reportando por cada uno de ellos. Pero este, digamos, es el bosquejo normal del archivo que envía la DIAN. El proceso para hacerlo, dame un segundito, voy a abrir acá. Aquí un segundito. A ver si puedo entrar acá. Digamos que cuando yo ya entro a la página de la DIAN, usuario registrado, al lado izquierdo me entro para cualquier cosa. En todo el centro aparece el informe de exógena. Con darle clic ahí, él me abre una pestañita y ahí aparece los años. Le doy chuleo 2022 o 2021, el año que usted quiera, y él automáticamente me abre al lado izquierdo una ventana con el archivo que le acabo de mostrar, con este archivo. Y ese archivo se lo lleva a la página de descargas y es el que contiene básicamente esta información que le estoy dando, que es súper importante para efectos de la declaración. Mauricio, eso es básicamente el tema de la exposición, temas de la declaración. Quedamos abiertos al tema de preguntas para que porfa lo manejemos. ¿Me las vas leyendo? Claro que sí, Carlos, ¿Cómo muchas hacemos? gracias por toda la información. Entonces, hay una persona que fue la primera que levantó la mano que me aparece conectada como ventas. No sé Vale. quién es. Entonces, ya levantó la mano, entonces si quieres preguntar, no sé si esté por acá, si tenga el micrófono abierto. Buenos días. Por favor, ¿los aportes a cooperativas son deducibles y es obligatorio declararlos? ¿Hasta qué monto? Gracias. Porfa, les recuerdo levantar la mano, ¿sí? Digamos que ya tengo una Vale. mano levantada, porfa, el que vaya a hablar, levantar mano primero y vamos a respetar el turno. Vale, el aporte como tal se debe, recordemos que el aporte es la parte que yo doy a la cooperativa donde estoy, es un valor que me va acumulando allá y que en el momento del retiro pues me es devuelto. Por lo tanto, yo lo debo declarar en la parte del activo. Es un valor que yo tengo como asociado y que mañana, pasado mañana, si yo decido retirarme, me lo van a devolver. Entonces, yo lo debo declarar como un activo. No constituye costo o deducción, constituye ese activo, es un valor que me está aumentando a mí el patrimonio. Entonces, en ese orden de ideas, sí lo debes declarar y lo debes, por eso tú debes pedir la certificación en tributaria a la cooperativa y eso pasarle al contador porque eso contiene varias cosas. Puede contener intereses que hayas pagado, puede contener el tema de los aportes, y ese certificado el contador tendrá que mirar de lo que te reportan ahí que puede llevar a su declaración para qué concepto. Pero de entrada el aporte es un activo, no un descuento. Listo, entonces vamos con las preguntas que nos hicieron en el chat y ya les doy el turno a las personas que levanten la mano. Tengo una de la señora Dori Saavedra. Si tengo una microempresa y en el 2022 presté mi cuenta para recibir pagos de proveedores, ¿debo presentar pagar renta por ingresos aunque se haya presentado y pagado en la declaración de la empresa? No, a ver, el tema de la empresa y la persona natural funcionan por separado, ¿sí? Funcionan por separado. Puede suceder que como persona natural preste mi cuenta
para efectos de un préstamo, como les decía, de plata que me entro, me salga, y por efectos de que como la presté y las consignaciones me están dando más de 53 millones de pesos, me toque presentar declaración de renta. Pero no necesariamente porque yo haya prestado la cuenta para hacer algún tipo de transacción y me pase los 53, eso es un ingreso en la declaración. No, posiblemente hay personas que por alguna razón un hermano le pidió que le hiciera una consignación para recibir algo y simplemente de tránsito entró y salió y le da por efectos del aumento en las consignaciones que tenga que presentar, pero usted simplemente presenta sus activos personales, sus pasivos personales y sus ingresos, costos y deducciones personales. Los de la empresa, pero hago una observación en esto. Los de la empresa, si la empresa tiene su propio RUT y está como empresa con persona natural, debió haber presentado su declaración como empresa. Pero es muy diferente, que eso sí puede pasar, es que yo, como por ejemplo Carlos Caicedo, tengo una empresa, una microempresa a nombre mío. En ese caso, todo el paquete completo, tanto de la microempresa como mis salarios, si tengo mis honorarios, van en la declaración de la misma persona. Porque en ese caso no existe una persona jurídica que se llame microempresa Carlos Caicedo con un NID, sino que existe es una persona natural que tiene un negocio o un establecimiento de comercio. Entonces, habría que tocar identificar dos cosas diferentes. Una cosa es el negocio, él presenta su declaración, y otra la persona natural, que ahí sí tiene que incluir todos los negocios que tenga, las ventas que tenga y el tipo de salarios que tenga. Carlos, lo que pasa es que nosotros tuvimos que cerrar la cuenta de la microempresa en la pandemia y la empresa se empezó a recuperar a finales del 2021. Entonces, en el 2022 pedimos a los clientes que las consignaciones se hicieran en la cuenta del representante legal, que soy yo. Para este año ya se separó la cuenta. Entonces, están los ingresos de la empresa, ya se presentó la declaración de renta y todo lo de la empresa, pero en mi cuenta personal aparecen esos ingresos. Entonces, para efectos de la declaración de renta mía, yo presentaría entonces solamente mis ingresos como pensionada, que es lo único que tengo pues, en la empresa. Ok, listo, sí, muchas gracias. Exacto. A ti te da porque tú posiblemente te está dando o por otros conceptos, pero esas consignaciones van a aparecer ahí de tránsito. Entraron y salieron y tú tendrás tu justificación, y en la contabilidad, por ejemplo, de la empresa tendrá que estar que ese momento la plata entró a la empresa y a tu cuenta y volvió a entrar nuevamente para los pagos que hicieron. Pero tú en tu contabilidad, en tu declaración, no tienes es más, no hay una casilla que te diga consignaciones, solamente saldos de cuentas, y los ingresos reales son los tuyos. Esos de la empresa que entraron de tránsito están declarados en la empresa. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Vale. Vale. Hay otra pregunta de David. David. Dice, ¿qué pasa cuando se hacen traslados de dinero desde una cuenta bancaria a otra de la misma persona por X o Y razón? ¿Hay alguna manera de demostrar que es el mismo dinero y no duplicado? ¿Qué es lo que sucede? Digamos que hay un tema de susto en el sentido de uno declarar. En ese caso, generalmente a ti te va a aparecer movimientos del Banco Colombia y movimientos del Banco de Bogotá. Si la sumatoria en la declaración o en la exógena que te aparece te está dando para declarar, pues es intrascendente, porque tú, como te decía anteriormente, uno no declara las consignaciones. El parámetro de la consignación es para decir, me va a tocar declarar, no, ni siquiera pagar. Pero no hay nada que tú puedas tener o que la DIAN te vaya a decir, oiga, pero ¿qué pasó? Usted pasó de una plata por a otra, le tocó declarar, pero no me declaró ingresos. No tuve, pues eso no tiene problema. Me toca declarar, sí, entonces me toca declarar activos, pasivos, patrimonio, ingresos, si tuve, así fueran menores a los montos que estipula, y cuando termine la declaración posiblemente no me va a tocar pagar. Pero no hay una razón como para que la DIAN te vaya a decir, tuviste movimientos de 100 millones en el banco, ¿por qué no declaraste ingresos? Porque pues es que eso es claro que muchas veces, como pasó en la pregunta anterior, fue un paso de traslado entre una cuenta y otra, o fue un movimiento transitorio de ahí. Lo importante es que en la exógena no te salgan ingresos.
que alguien te haya reportado ingresos y que tú sí no los declare. Pero movimientos es solo un parámetro para tener que declarar, no para pagar ni siquiera o para que tengas que ese mismo valor contabilizar. Y eso no, digamos, no va a haber la gran posibilidad de que te diga, oiga, ¿usted por qué no declaró los movimientos bancarios? Porque es que en la declaración de renta no hay una casilla que diga valor de los movimientos bancarios. No, te dice saldo de activos y de pasivos. La señora Luz León, si yo viajo al exterior, no tengo ingresos en Colombia, pero sí patrimonio mayor a 53.206.000, pero recibo ingresos en el exterior equivalentes al salario mínimo en Europa por 2.000 euros mensuales. ¿Debo declararlos en Colombia? ¿Qué es lo que sucede? Y ahí tienes que empezar por determinar lo que hablábamos al inicio de la conferencia. ¿Cuánto tiempo estás allá afuera? Porque para efectos es eso, estoy fuera para considerarme no residente fiscal. Cada uno de esos ítems lo tengo. Aquí tiene unas mezclas que son grandes. La primera es, ¿cuánto tiempo hace que estoy afuera? Estoy más de 180 días continuos, entonces ya tengo la primera condición para yo poder decir que no soy residente fiscal. Entonces ahí, bueno, pero es que yo acá en Colombia estoy recibiendo unos ingresos de un determinado valor que puede ser. Es que yo acá en Colombia tengo una casa, un apartamento, y en el exterior no tengo nada. Entonces, el tema se vuelve ya de los otros ítems que hay. Si yo no soy residente fiscal en Colombia, yo en Colombia quiero declarar, porque hay personas que pueden declarar en Colombia para efectos de justificar. ¿Qué puede pasar? No soy residente fiscal en Colombia, estoy viviendo en el exterior, pero acá tengo, no sé, un carro, un taxi, una propiedad que me está generando unos ingresos y que me está aumentando el patrimonio en Colombia, pues la recomendación es siga declarando acá para que mañana o pasado mañana ese patrimonio esté ajustado y no se le vea un incremento patrimonial grande. Pero en la pregunta que me está haciendo tocaría virar varios aspectos adicionales al contexto normal. El primero, tiene más de 180 días fuera de Colombia, está para no residente, sí o no, listo. Entonces, miremos los siguientes. ¿Cuánto tiene de patrimonio en Colombia? ¿Es superior el de Colombia al del extranjero? Ya después de que el primer punto dio. Los ingresos de acá, por lo que veo, entonces, los de acá son mayores o menores a los de allá. Y a medida que uno va decantando, porque recordemos que ya con uno solo que dé para residente fiscal, le toca declarar en Colombia. En ese momento, si es declarante en Colombia, como posiblemente lo mejor, mi recomendación siempre en eso es declare todos los ingresos, porque posiblemente esos ingresos van a llegar a Colombia en algún momento. Y ahí le tocaría a usted empezar a mostrarlos ahí. Recuerde que cuando uno declara en Colombia, hay una declaración y tiene activos en el exterior, hay una declaración que se llama precisamente activos en el exterior y debe declararlos en Colombia. Y recordemos que activos no es solamente propiedades, sino cuentas bancarias. Entonces, si yo tengo que declarar en Colombia y tengo una cuenta en Estados Unidos, no solamente la debo incluir en mi declaración, sino que tengo que hacer una declaración que se llama activos en el exterior y que vence el mismo día de la fecha de la presentación de la declaración de renta. Entonces, ahí tocaría hacer el checklist amplio para mirar los días, para mirar los activos, para mirar temas de cónyuge, hijos, todo el tema. Y cuando ya se determina, ahí sí uno podría determinar, ya determine la fiscal, ahí sí determina qué incluyo o qué no incluyo. Perfecto. Julio Gutiérrez, ¿cómo se registra la compra de un inmueble a través del leasing habitacional? Hoy por hoy los leasing habitacionales tienen unas connotaciones que debo declarar el activo y el pasivo. A partir de año, creo que 2017, yo debo declarar el valor del activo como si fuera mío, eso cambió con las normas internacionales también, y debo declarar la deuda y los intereses me los puedo descontar de la declaración. Entonces, hoy por hoy así funciona. Si el activo valió por leasing 500 millones, yo tengo ahí eso más la cuota que di inicial, digámoslo así, porque uno tiene que dar un porcentaje primero, eso lo debo declarar como un activo, y en el pasivo declaro la deuda que tengo con el banco y me puedo descontar los intereses que pago. Listo, tengo otra. Ana María de Gamboa.
Si yo trabajo por prestación de servicios con una compañía cuya sede está en Estados Unidos y ellos no hacen retenciones, ¿qué debo hacer? Ellos me consignan a mi banco acá, o sea, acá en Colombia. Ese tema lo tenemos acá. Tú estás, pero si esa persona está en Colombia y le está prestando un servicio en el extranjero, que lo tenemos con uno de nuestros clientes, eso se llama ahí hay una situación que tienen que revisar muy bien porque lo tenemos con un cliente. Eso se llama una exportación de servicios. La exportación de servicios no es grabada con IVA, pero sí debo presentar la declaración de IVA periódicamente, así sean ceros, porque esa declaración me tocaría hacerla. Esos ingresos acá en Colombia son grabados, totales, porque yo estoy exportando un servicio. Y como no hay retención, pues simplemente tiene que pagar plena. A esa persona que nosotros tenemos, a ese cliente, como es por prestación de servicios, lo tenemos incluso a 2 de ellos, los tenemos por el régimen simple de tributación, que paga unas tarifas más baratas. Entonces, digamos que en ese tema puntual, ahí podríamos hacer una asesoría de si es viable pasarse al régimen simple, pero tiene que tener adicionalmente, para que tenga presente, otras connotaciones, porque como la exportación de servicios no es grabada con IVA, pero sí debe presentar la declaración así sean ceros, pues puede estar incurriendo posiblemente en unas infracciones de materia tributaria en declaraciones que no esté presentando. Y estudiar si se puede pasar al régimen simple, que es un régimen que le da muchos beneficios en el tema de los porcentajes de pago y no tiene que demostrar mucho costo de ingreso, ninguno más bien, mucho costo de deducción. El señor Álvaro dice, buenos días, mi pregunta es, en lo que respecta al patrimonio que tengo, ¿debo tomar el valor comercial o el avalúo? Eso, mira que este es un tema muy interesante porque eso generalmente muchos contadores desafortunadamente no lo hacen. En la DIAN, en la parte del estatuto tributario, te permite hacer a ti unos ajustes periódicos que en mi recomendación se deben hacer. Entonces nosotros tenemos un programa que tenemos hace muchos años para liquidar renta de personas naturales y él me permite decir, oye, ¿usted con qué va a declarar? Con el avalúo, con un porcentaje de incremento que permite el gobierno normalmente, pero adicionalmente tú puedes incluirle que le dice mejoras, inclúyaselo, porque uno no paga por patrimonio, bueno, salvo que tenga unos activos muy grandes y le hubiera tocado presentar impuesto al patrimonio que se venció hace algunos meses, pero uno no paga por patrimonio, o sea, que porque yo tengo 600 millones de pesos me va a tocar pagar más renta. No, eso no funciona así. Pero sí me evita que cuando yo venda ese activo, lo tenga un valor ajustado a la venta y no tenga una ganancia ocasional. Entonces, la recomendación es utilizar los porcentajes que te permite el estatuto tributario, que puede ser el avalúo o un incremento gradual, o colocarle si hubo mejoras, incrementar el valor del activo en las mejoras, y voy teniendo mi activo alineado al valor comercial. Lo voy teniendo alineado para si mañana lo vendo, pues lógicamente no me da una ganancia ocasional muy grande. Y en eso es un error que la gente incurre normalmente, que piensa que por tener el activo por encima del valor o por debajo del valor, no le va a tocar pagar renta. Y es que por activos uno no paga renta, o por pasivos uno no paga renta. Había una cosa que llamaba anteriormente la renta presuntiva, eso lo quitó el gobierno hace mucho rato. Entonces, pero sí me permite a mí tener los activos por el valor real y en el momento de una venta no tener problemas de ganancia ocasional, que está muy alta, casi en el 15%. Muchas gracias. Dice, tengo otra. Señora Mariela Fonseca, ¿el dinero recibido por auxilio mutual es un ingreso constitutivo de ganancia ocasional o simplemente es un ingreso ordinario? Ven, repíteme la primera parte, qué pena. Perdón. ¿El dinero recibido por auxilio mutual es un ingreso constitutivo de ganancia ocasional o simplemente es un ingreso ordinario? Una pregunta interesante. Con esa quisiera que de pronto le dieras el correo electrónico que aparece acá, cualquiera de estos 3 correos a la señora, y me lo envíe la respuesta, y ya si quiero enviársela más bien por correo directo, porque eso puede tener unas connotaciones, porque es que, ¿a qué me refiero? ¿Qué es lo que puede suceder? Y quiero que tengan presente ese tema.
Como ese dinero nunca ha sido declarado, porque ese dinero que tú tienes está expuesto a que lo recibas por unas circunstancias o no. Cuando lo recibes y te entra a tu banco y te entra a tu patrimonio, va a tener un incremento posiblemente injustificado, ¿sí? Porque no voy a, si simplemente al finalizar el año me entran 200 millones de pesos a la cuenta en ese momento, pues simplemente no voy a tener un ingreso y no lo declaro como un ingreso. Quisiera ver más a fondo en el tema del estatuto qué me dice con ese concepto para determinarle si cuando lo reciba lo puede llevar como un ingreso y después lo quita como ingreso no constitutivo ni renta ni ganancia ocasional. Porque también puede ser exento, bueno, puede tener muchas connotaciones o puede tener unas limitantes de que me coja el monto mínimo. Pero por favor, hay un correo que está acá que se llama info@CIP-consultores. Le pido a la persona que me escriba ahí haciéndome la misma pregunta y para no incurrir en imprecisiones, pues te respondo exactamente ese tema porque ese tipo de situaciones la hemos tenido en algunas otras situaciones, por ejemplo, en temas en tema de indemnizaciones producto de X o Y situaciones y hay que saberle dar un manejo para poder evitar que cuando reciba ese dinero no se me vaya para un concepto diferente. Entonces sí quisiera tener con estatuto en mano y decirte, mira, bajo este parámetro, esto debería ser un ingreso grabado y posteriormente descontarlo como no constitutivo de renta o ganancia ocasional, pero no quiero caer en una predicción de decirle directamente cómo sería. Que me escriba este correo, me da los datos y yo tengo. Y si varios tienen la misma duda, me pueden escribir ahí, a todos les respondería, porque creo que ese es un asunto que ocupa a ustedes. Incluso lo tengo yo porque yo también tengo un tema de Mucho. mutual también por ahí. Carlos, si quieres me regalas el correo, yo se los dejo apuntados acá en el chat de una vez, por ¿Tú favor. estás viendo la presentación? No. Sí, pero se me quedó quieta en un Excel. No sé si Ah, soy el bueno. único. Espera un segundito, entonces la actualizo Porfa, y de una vez les dejamos y ahí te el la correo. muestro. A todos nos quedó en el Excel. ¿Ahí ya? Ah, bueno, no soy el único. Ah, bueno, ahí están los datos. Perfecto. Listo. Entonces ahí están de info@cipconsultores.com. Me pueden escribir los que tengan la misma duda y con eso les respondo, hago el grupito y les respondo por este tema que creo que es general. Bastante interesante, sí, señor. Sí, sí, Nos señor. concierne mucho. Listo, tengo otro de la señora Jamie Rodríguez. Bueno, creo que este ya medio lo respondimos. Buenos días. Las transferencias que se hacen a las plataformas que ahora hay, como Nequi, Plata, ¿eso lo tienen en cuenta? Mira, a algunas personas normalmente se hablaba que no, pero a algunas personas les está saliendo en movimientos, les está saliendo un incremento grande de personas que dicen que no han tenido ese movimiento. Esas plataformas normalmente están ligadas a algunos bancos. No sé si de pronto en esta información que está saliendo ya la están incluyendo. Yo pensaría que sí, hubo una persona que particularmente le llegó la exógena, se la envié y le pareció, y no tiene cuenta, no mueve la cuenta normalmente, y sí le aparecieron movimientos grandes y ella me dice que lo único que está manejando es Nequi. Entonces, ahí lo más seguro es que posiblemente está. La forma de saber si le va a tocar presentar o no es miren la exógena y si ahí le están saliendo movimientos que no corresponden a los movimientos del banco, posiblemente sí ya haya un reporte de parte de estas plataformas, incluyendo la información de ese tipo. Y si le sale ahí que tiene movimientos superiores al monto mínimo para declarar, pues es mejor que declare porque pues si ya le apareció ahí, ya le va a decir mañana o pasado mañana, según el reporte, usted tenía que declarar y no declaró, págueme la sanción. Listo, muchas gracias. Otro. El ingreso mensual causado por un acuerdo legal posterior a la liquidación de sociedad conyugal, ¿se declara como ingreso corriente o tiene una forma diferente de declararlo? La persona que lo recibe declara lo recibido. Claro, digamos que en el proceso de división en la parte conyugal, Ay, me dio frío. eso tiene su forma de presentar y lo va a hacer en el momento en que reciba, digamos, o se haga el acuerdo, se reciba el dinero. Eso va a tener su momento. Posiblemente lo que sucedía era que todo estaba inicialmente en cabeza o lo estaban declarando en cabeza de uno de los cónyuges. En el momento en que hacen la partición,
y esa otra persona recibe eso, automáticamente todo eso le va a tocar empezar a declararlo en ese momento en que lo está recibiendo, porque eso posiblemente va a ser objeto de información por parte de notario o del órgano que esté ahí. Así sea incluso un tema de mutuo acuerdo, pues lógicamente ya en ese momento él va a recibir y tendrá que llevarlo como eso, como una partición en el tema conyugal. Eso tiene unos montos, digamos que son no ganancia, entonces tocaría revisar el tema de cuánto le llega y posiblemente solamente le tocaría declarar en el tema de patrimonio, porque pues eso como tal se está recibiendo. Pero sí en ese momento que lo reciba le va a tocar hacerlo porque si de pronto partieron, no sé, una casa o lo que sea, eso ya va a aparecer en catastro avalúo a nombre de ella, o un carro le va a aparecer por tránsito a nombre de ella, o si le fue en dinero le va a aparecer una entrada, una consignación a nombre de ella y no va a tener una justificación. Entonces, si esos valores que está recibiendo ya superan los montos, automáticamente es mejor que lo declare en el momento en que hicieron la partición y que le entró el movimiento. Listo. Entonces, ya sigo leyendo las preguntas del chat, pero había unas personas que me habían levantado la mano antes. Tengo a la ¿Cuál? señora F. López, que también me subió en el chat. No sé si quieres hacer la pregunta o si la leo. No, yo tengo buenos días, tengo dos preguntas. Una es con lo del simple, vi 14 millones, o sea, simplemente si uno tiene un apartamento en Bogotá arrendado, tendría que reportarle al distrito por un arriendo de un apartamento en Bogotá, porque 14 es como 1,000,000 y pico mensual. Estamos hablando del tema de impuestos distritales. Sí, Recuerda que espera un momentico, cierro este chat. ¿Dónde está viendo? Espera un segundito que no me quiere devolver. Lo que pasa es que este valor no es el valor, a ver, no es valor del ingreso, sino del impuesto a cargo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo, te voy a hacer un ejemplo, si yo tuve unos ingresos de 100 millones y cuando hago la liquidación del impuesto a cargo, me supera, o sea, lo que le voy a pagar a la Secretaría por impuesto. Es el impuesto. Exacto, sí, exacto, me supera, por eso dice, cuyo impuesto a cargo correspondiente a la sumatoria de la vigencia, no dice del ingreso, sino del impuesto. Entonces, si yo tuve un ingreso, un impuesto a cargo superior ahí, pago renta basado en un régimen que ellos le llaman simple y lo debo hacer la declaración anual. Entonces, Claro, pero eso pero es el ahí impuesto a cargo. lo que haría es buscar la tarifa que tiene el arriendo y entonces ahí uno sabe el impuesto y si se pasa eso, o sea, si tuviera que pagar Claro. más de 1,000,000 y pico mensual al distrito, toca. Bueno, Claro, y la exacto. Si yo me pasé, si yo lo que tocaba pagarle a la Secretaría de Hacienda Distrital me supera 14, realmente para ese tipo de cosas que tú me dices de arriendo no va a dar. Incluso hay empresas hoy por hoy que pagan anual, porque, sí, pues sí, porque es un sí, tope muy alto y recordemos que el impuesto distrital es por 1.000, no es sí, por sí. ciento. Entonces digamos eso. ¿Listo? Bueno, pero la otra pregunta es, con lo de la anterior, es como en la sociedad conyugal, o por ejemplo, uno tiene unos bienes y el marido tiene otros bienes. Cuando uno liquida la sociedad conyugal, bien sea porque se separaron o porque se murió, lo correcto sería que los bienes que están en cabeza del uno o del otro, el 50% se tuviera como deuda para que después no le quede a uno problema. Por decir, en el caso de conyugal, yo tengo los carros, mi esposo tiene la empresa. Si se fuera a repartir la sociedad conyugal, pues yo no tengo nada en la empresa, pero cuando sea, pues me va a tocar el 50%. Y si fuera yo, pues los carros están a nombre mío, entonces debería ir constituyéndose un pasivo para solucionar eso. Algunos lo hacen, pero digamos que ese tema va ligado al tema de propiedad. Entonces, lo que hablábamos ahorita, inicialmente, muchas veces las propiedades están a nombre de una De sola uno o persona. otro. Claro, que hay un tema de sociedad conyugal y que uno decía, pero el tema es que se vuelve un tema complejo porque entonces yo no puedo declarar un activo, por ejemplo, el apartamento está en sociedad conyugal, pero no está en papeles. Entonces,
una salida viable, si son organizados desde el comienzo, es que él declare su activo completo y el 50% lo coloque como un pasivo por la sociedad conyugal. Automáticamente, la otra persona, si le da el valor, el monto, debería hacer lo mismo. ¿Sí me entiendes? Para poder que las dos declaraciones sean consecuentes. Eso realmente la gente no lo hace. Si solamente lo hacen cuando la casa o el apartamento o los carros están a nombre de los dos. La casa, por los apartamentos y las casas normalmente sí pueden tener la condición que están Sí, repartidas, pero por exacto. ejemplo los carros no. No, Los carros no, y los carros salen a nombre del que lo compra. Entonces, exacto. digámoslo que ese tema, no. Ahora, en su momento, si uno quiere ser ordenado, uno podría empezar a organizar eso en su declaración para que en el momento que entre ese tipo de situaciones, pues no tenga un efecto en un incremento patrimonial injustificado. Entonces, eso es una buena salida si uno es organizado. Pero recuerda que muchas veces esto no se maneja ni siquiera de esa manera. Entonces, muchas veces todo lo declara el esposo o la esposa, porque todo está a nombre de él y adiós, hasta luego y nada. Y solamente cuando, bueno, cuando hay una muerte, pues es, entre comillas, más sencillo, porque son herenciables y esos tienen unos montos que no son grabados y todo ese tema. Pero pues cuando es una partición de este tema, pues también toca empezar uno también a proyectar y sería conveniente hacer lo que tú dices. Es válido hacerlo, sobre todo en el sentido de que cuando yo no tengo digamos, una propiedad que esté 50 mío, pues yo simplemente, venga, hagamos esto, usted declare, lo tienen que poner de acuerdo, usted declare su propiedad completa, su carro completo, pero por otro lado, créese un pasivo a nombre mío y yo voy declarando ese pasivo también, o ese activo que tengo, para irlo armando mi patrimonio y que cuando suceda la separación o la dilución en la parte conyugal y hagan la repartición, pues no me aparezca algo de la nada ahí. En muerte es más sencillo, digo entre comillas, porque pues ahí ya sí hay un tema de herenciables y eso pues está reglado normalmente. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Pau, Listo. El señor Mariano también tenía la mano levantada. No sé si todavía está. Sí, sí, señor. Buenos días. Ya. buenos Buen días. Mi pregunta es, una persona que le entrega al hijo 150 millones por la venta de una propiedad, pero no se especifica si se la entregó a título de regalo, de préstamo o de qué. El pelado se fue para Estados Unidos a estudiar y ahí cómo se le declara a la persona. Digamos que el tema se vuelve complejo porque lo que me va a determinar si esa persona, o sea, ahí tenemos dos situaciones, el que se fue para Estados Unidos y el que se quedó. El que Sí. se quedó y se lo entregó, si no hizo un documento o algo en el cual dijo, le voy a entregar esto en herencia en vida o algo, pues simple y llanamente tiene dos opciones. O dio por perdida esa platica, como, porque es que la vida no te va a decir a ti por qué te gastaste 150 millones, o Sí, lo señor. crea en su declaración como una cuenta por cobrarle a esa persona, que lo puede hacer. Entonces digamos que no, yo le estoy entregando esos 150 a mi hijo y él me los va a pagar, o bueno, más adelante se los voy a dar como herencia. Pero él podría en su declaración, si quiere, porque no hay nada que diga que se lo estoy heredando en vida, que eso es viable, Sí. Pero al llevarlo a la ser heredado, declaración como un pasivo, como perdón, una cuenta por cobrarle al hijo. Sí, lo puede hacer. pero al ser heredado en vida, ¿qué constituye? Al ser heredado en vida, en el patrimonio de la persona que lo entregó, pues simplemente esos 150 se baja de su patrimonio. Ahora, Sí, el señor. heredado en vida tiene que estar lógicamente documentado, ¿no? Sí, Eso claro. no es, o sea, no desde que yo le entregué los 150 millones y le dije, venga, ya se le dado en vida. Y no, eso tiene que haber un documento en el cual le diga, mire, esto se lo estoy dando como una herencia en vida y eso para el que lo está recibiendo, pues le constituye un ingreso y tiene que declararlo como una herencia en vida, y para el que lo está entregando, pues lo puede bajar de su declaración de renta, esos 150 millones de pesos,
pero lógicamente con el soporte de la herencia en vida. Entonces esas pueden ser las figuras. Si hay un documento de herencia en vida, el que lo entrega lo baja de su declaración justificándolo con ese documento, y el que lo recibe por ese monto tendrá que declararlo. Si no hay un documento, lo normal es que el que lo entrega lo envíe, lo declare como una cuenta por cobrársela al hijo, y el hijo, de acuerdo a lo que tenga, posiblemente le va a tocar declararlo si el valor le entró a su banco, o depende de lo que sea, tocará verificar si le toca declarar o no ese valor. Porque en Sí, a él le toca teoría, declarar. claro, a él le tocaría declarar esa cuenta por pagarle en este caso el papá. Entonces digamos que esas son las dos figuras que podrían suceder. Muchas gracias. Vamos a ¿Vale? una pregunta de la señora Liliana Valenzuela. Soy residente en el exterior. He declarado en Colombia siempre, pero no he declarado que tengo en el exterior acto carro y cuentas bancarias. ¿Debo declarar y me pueden sancionar? Habría que preguntar si ella está declarando como residente o no residente en el exterior. Porque como les decía inicialmente, yo tengo clientes que son residentes, llevan tiempo en el exterior, pero están declarando acá en Colombia en el formato 210. En el formato 210 se declara lo que yo tengo en Colombia, en el caso de los no residentes. Lo que tengo en el exterior no lo declaro, pero si está incurriendo, si lo declaro en el formulario 110, perdón, en el 110, lo que tengo en Colombia. Pero si esta persona lo está haciendo en el 210, ahí sí puede estar incurriendo en un error, porque el 210 es para residentes y en ese caso sí tendría que declararlo del exterior. En todo caso, ahí tendría dos errores si lo está haciendo en el 210. El primero es que el formulario no es, y el segundo que estaría dejando de declarar algunas cosas bajo ese formato, porque el formato para declarar cuando yo soy no residente en Colombia es el 110. Creo que esa también ya. ¿Los activos comprados por leasing se declaran como activos fijos? Sí, ahí ya le hemos respondido. Ya habíamos, Se exacto, declara es el como- valor del activo, se declara la cuota inicial que se dio, y por otro lado se declara el pasivo que se tiene al banco, y los intereses se pueden descontar como créditos de vivienda. Listo. ¿Los movimientos de una cuenta en Estados Unidos por venta de libros en Amazon se deben declarar? Si es residente en el país, usted debería declarar todos los ingresos que tiene en el país y en el exterior en este caso. Es la recomendación, sobre todo porque esto tiene una situación que es de fondo, y es que esos ingresos del exterior, cuando usted los monetiza en Colombia, le van a incrementar su patrimonio. Entonces usted no va a tener cómo justificar, por ejemplo, que compró un apartamento o una casa de, no sé, 50, 100, 200 millones sin ingresos. Entonces es lo conveniente que si usted es residente en el país, pues declare esos ingresos, porque usted en este momento es residente en Colombia. Eso es lo mismo, eso es una exportación, entre comillas, de este tipo de cultura, ¿no? Para este caso. Gracias. Listo. La señora Miriam. Tuve un automóvil que fue inmovilizado por deuda por orden de un juzgado y llevaba a parqueadero en la octava. Pagué la deuda, pero el parqueadero no aparece y no me entregaron el vehículo hace 4 años. ¿Debo incluirlo en mi declaración? Digamos que es algo complejo, pero parte. Si el vehículo en tránsito sigue figurando a nombre suyo, pues lo más claro es, porque además que hasta está pagando impuestos, lo más seguro es que le toque declararlo. Ahora, lo que puede hacer es declararlo, pero pues declararlo por un valor no tan alto, o sea, como para que no le aparezca hasta que ella no lo saque. Ahí hay una recomendación que sí quiero hacerle, y que creo que todavía la puede hacer, no creo que eso todavía funciona, y es que si ese vehículo no aparece, ella puede hacer un registro en tránsito de eso, se llama tenedor desconocido. Con eso ese vehículo queda desbloqueado de ella,
no tiene que seguir pagando impuestos, lógicamente tiene que pagar impuestos hasta el momento que allá haga ese proceso, y de ahí para adelante lo que suceda con ese vehículo ya no te corresponde a ti, ni lo tienes que declarar ni todo. O sea, ese es un proceso que se hace con tránsito en el cual se le dice, venga, este vehículo no sé dónde está, pasó esto, esto y esto, entonces ellos lo sacan de tu registro, ya no le sigues pagando impuestos, y si llega a pasar algo mañana con ese vehículo, esas personas pues no lo van a poder registrar ni hacer nada porque pues tiene esa connotación. Gracias. Joana, ¿las criptomonedas se declaran si son virtuales en el extranjero o Bitcoin? Mira que ese tema es el mismo tema de lo que hablábamos de lo del extranjero. ¿Qué es la recomendación? En la declaración, si tú miras, no hay un tema puntual que diga declaración de ese tipo de transacciones, pero siempre mi recomendación es, eso te va a producir posiblemente más adelante un ingreso o un incremento del patrimonio injustificado. Entonces, en mi concepto y la recomendación que yo doy es, pues es mejor que declare ese patrimonio que tiene en esas monedas, cosa que si mañana o pasado mañana le da una utilidad, pues usted por lo menos tenga reportado ese valor. Entonces es un tema, hoy por hoy, digamos que como tal, en Colombia no está tan legalmente reconocido eso como eso, y no está en la declaración, no aparece activos en criptomoneda, porque pues para ellos todavía no es en tema entre comillas legal, pero tú puedes incluirlo como un activo dentro de tu declaración de una inversión que tienes, para efectos de que cuando eso genere una utilidad, pues la puedas, por lo menos el impacto en tu declaración no sea tan grande, ¿sí? Lo que sí no vas a poder hacer es que si tenías 15 millones y por efectos del comportamiento de la criptomoneda perdiste 20, te vas a poder descontar esa pérdida, no. Vas a tener que bajar ese activo de 15 y en la próxima declaración colocarlo en los 10 o 5 que quedó. Pero pues la recomendación sí es que metas como parte de un activo que tiene, para efectos de que no te vaya a dar un impacto mañana que de pronto te genere un ingreso injustificado. Vamos ya, bueno, la última pregunta en el chat, creo que también levantó la mano, que es el doctor Gustavo Meneses. No sé si el doctor no quiere hacer o la leo, para que le quede más clara. Bueno, el doc pregunta, recibe una dotación, un inmueble, en el año 2022, ¿debo declararlo como ingreso de ganancias ocasionales o como activo en la sección de patrimonio? Y ese inmueble lo vendí en el año 2023 para el año entrante 2024. ¿Debo pagar impuesto por ganancia ocasional o por renta líquida? La primera parte, ¿lo recibí Listo. como donación? Como donación en el 2022. Claro, si ¿Debo lo declararlo recibí, como ingreso de sí. ganancias ocasionales o activo? Las dos, van en los dos. El activo entra como ganancia ocasional, entra como activo porque ya hace parte de su patrimonio, y la contraprestación o lo que soporta eso es cómo lo recibió, en este caso como una donación, y efectivamente eso para el que lo recibe constituye ganancia ocasional. ¿Listo? Entonces ya con eso en el 2022 queda legalizado el activo, porque recordemos que el activo yo lo puedo hacer por compra, herencia o donación, ¿sí? Esas son las opciones que puedo tener. Si a mí me lo regalan es una donación, pero igual eso me constituye ganancia ocasional. Como cuando me gano una lotería, eso es una ganancia ocasional. Entonces digamos que ahí yo lo legalizo en el 2022 como un activo, debo declararlo como un activo si está a nombre mío en el 2022, y por el otro lado lo debo declarar como una ganancia ocasional. Cuando yo lo vendo en el 2023, hace parte de un proceso en el cual, como hubo menos de 2 años, lo debo declarar sacándolo por el valor del activo y descontándome el valor del costo sobre lo que vendí, y de acuerdo a eso, si me da utilidad o ganancia, debo declararlo por eso. Cuando yo lo tengo menos de 2 años, la norma me permite hacer el proceso, y dentro de la declaración del 2024 que corresponde al 2023, meto dentro de mis ingresos la venta, y por lo cual lo tenía en la declaración es el costo, y si eso me genera una diferencia, voy a tener que pagar una utilidad. Si lo tengo por más de 2 años en el y lo vendo, si lo tengo por más de 2 años, me toca llevarlo a la casilla de ganancia ocasional, de ganancia ocasional, en donde haga el mismo proceso.
meto el valor del costo y meto el valor de la venta. Y si me genera utilidad, pago renta por ganancia ocasional. Resumen, si lo tengo por menos de 2 años, va como un tema ordinario, como un ingreso ordinario, costo ordinario. Y si lo tuve por más de 2 años, me toca hacerlo en ganancia ocasional. Entonces, 2021 va como ingreso y como ganancia ocasional por donación. Y 2022 lo saco del activo y lo llevo como lo tuvo menos de 2 años, como ingreso y costo. Y si me da ganancia, pues simplemente así le aplico la tarifa que tengo. Listo, súper. Tengo una pregunta de la señora Marlene de Net, que está conectada como un Nexof. No sé si quieras hacerla o la leo. Creo que no. La señora Marlene pregunta. Tengo un hijo en el exterior y envío dineros a la cuenta mía y le compré un acto a nombre mío. ¿Cómo se hace? Pero ese acto con el tiempo le hago papeles. Claro, en tu declaración ese activo va a aparecer como un activo a nombre tuyo, entonces tienes que declararlo a nombre tuyo y lo que tú tienes que hacer es crear un pasivo a nombre de tu hijo, como una cuenta por pagar a nombre de tu hijo. Entonces ahí el efecto va a ser 0 en tu declaración. Entonces ahí ya queda justificado el activo contra el pasivo a nombre de tu hijo, ¿sí? Ya cuando lo venda y se lo entregue a él, pues simplemente reversa la operación. Entonces el activo sale, el bien sale de tu activo y con eso tú le pagas el pasivo que tiene. Entonces digamos que ese es el procedimiento que deberías hacer. Con eso justificas las consignaciones y con eso justificas el activo declarado y el pasivo que tiene con tu hijo, que es totalmente justificable con las consignaciones que él te ha hecho. Listo, bueno, tengo una manito levantada y tengo una última pregunta. Entonces, con esas dos ya terminamos por temas de tiempo. Tengo una del señor Álvaro. Sobre las compras con tarjeta de crédito y sin tarjeta, ¿debo sumar los valores y verificar si el total excede los 53.200.000 o se deben tomar topes por aparte? Este punto es muy sencillo porque cuando tú bajes el Axiogem ahí te va a decir y ahí te va a aparecer las compras y los consumos. Claro, si tú tienes compra, el ítem te aparece separado, no te aparece sumándolos, te aparece separado. Entonces, si en alguno de esos te da, te toca pagar. Entonces, no es que tengas que sumar las compras o el consumo con tarjeta más las compras, porque ¿qué puede haber pasado? Que tú hayas hecho una compra con tarjeta, entonces te va a aparecer en el movimiento de la tarjeta, pero como te hicieron factura, te va a aparecer también en compras. Entonces, por eso no puedo sumar las dos. Solamente si te da una o te da la otra, no la sumatoria de las dos. Es más, ninguno de los ítems que conforman los parámetros para saber si hay que declarar se suman, van por separado. Los únicos que se suman realmente son ingresos, ese sí se suma. Pero de resto, los otros demás parámetros, consignaciones, movimientos de tarjeta o el tema de compras, van por separado porque en algún caso pueden confluir. En el caso que yo haga una compra con tarjeta de crédito, me reportan el consumo por tarjeta y me reportan la factura electrónica que me hicieron. Entonces yo no podría sumar los dos. Por eso se baja la exógena y ahí te va a aparecer cuánto fueron las compras y cuánto los consumos. Listo, muchas gracias. Y la última mano que me queda arriba es la de la señora Adriana. No sé si esté todavía, si pregunte por favor. Señora Adriana. Bueno, Carlos, creo que no está, Vale. creo que ya no hay más preguntas, creo que terminamos. Yo tengo una última. Señora. Dale que estamos en ganga, dale. Bueno, mira, es que resulta que mi esposo tiene un pleito con Colpensiones. Sí, Supuestamente le van a dar un retroactivo grande. sí. ¿Eso cómo viene a entrar? Cuando ¿Me te lo entiendes? entregue, Porque le van a dar por lo menos 5 años de pensiones. Cuando se lo den, ¿eso a dónde va a ir a parar? ¿O cómo A la- va a ir a entrarle?
Ese valor va a la cédula de pensiones porque ese retroactivo es producto de pensiones. Entonces, en ese año te va a aparecer en el certificado, que ya me ha pasado, el valor de la pensión ordinaria y el retroactivo. Y en ese momento le va a tocar declarar la totalidad de ese ingreso de pensión. Pero normalmente recuerda que las pensiones no son, casi todas son exentas. Entonces, pues depende del tamaño, ¿no? Pero lo normal es de que te va a aparecer ese certificado y cuando le salga, lo deberá declarar en la cédula de pensiones. Ah, ok. Él declara, pero entonces ahí cuando ya sale se pone la cédula de pensión, todo lo que Sí, recibe. sí, exacto. Y esa generalmente no da valor a pagar porque los topes son muy altos. Listo. Bueno, gracias. ¿Vale? Estoy aquí, alcanzo a hacer mi pregunta, qué pena. Claro, dele. Estamos en promoción. Gracias. Muchas gracias. Es que no escuché dentro de las deducciones que nombraste, no sé si puedes atención o qué, los aportes voluntarios a pensiones. Los aportes, Perdón, digamos que, sí, a pensiones. dime. Ujú. Sí, Sí, uno los puede aportes voluntarios. descontarse. ¿Tú eres bajo qué modalidad? ¿Salariada o cuál es el concepto? El ingreso. Sí, salarial. Empleados que hacen aportes voluntarios a pensiones, sí, señor. Sí, digamos que pueden incluirse tanto el ordinario, el aporte que haces a pensión, a salud, se puede descontar y esto. Pero eso recuerda que tiene un tope general que no puede pasar del 40%. General es todos los costos y las deducciones cuando las incluyo en el formato y hago los no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que en este caso es la salud y la pensión que pago. Todos los demás descuentos entran como una bolsita. Entonces tú puedes meter todo. Que son tantos millones, lo puedo. Que tengo medicina prepagada, lo meto. Todo eso lo puedes meter, pero eso tiene un tope global que es del 40%. Entonces, del 40% del ingreso que se tenía. Entonces, hoy por hoy está perdiendo mucho beneficio porque ya ese monto, ese paquetico, pues si es muy alto, pues va a quedarse una gran cantidad por fuera porque me supera el 40 y ya no voy a podérmelo descontar. Pero dentro del procedimiento que uno hace para costo de deducciones lo incluye y el programa automáticamente le suma y le dice, bueno, me metió costos y deducciones por, no sé, 150, pero el 40 solamente le da 80, entonces hasta 80 le puedo descontar y lo otro queda por fuera. ¿Ese 40 es del ingreso bruto o del ingreso ya menos aportes a pensión y a salud? Eso es sobre el ingreso anterior, sobre los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, Mauricio, ¿terminamos Bueno. o hay alguna otra promoción? Eso iba a decir, no sé si de pronto a alguien le quedó una duda, alguien más quiere hacer alguna pregunta. Quiero felicitar al doctor. Hizo una magnífica presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. No habiendo más preguntas, muchas gracias a todos por haber participado, por el tiempo. Espero a todos nos haya sido de utilidad el tema. Carlos, de antemano, agradecerte por el tiempo. Creo que era una hora y nos extendimos bastante, pero creo que fue una charla Vale muy la productiva pena. para todos. Sí, señor. Vale, gracias a Muchas ustedes gracias a todos por participar. Que tengan un muy venir. buen día. Vale, que Muchas estén muy gracias a bien. Carlos y Gracias. muchas gracias Muchas a gracias. Sonia. Estuve en una charla con la Diana y no fue tan clara como esta. Esta me aclaró absolutamente todo. Gracias. A Perfecto, por ustedes acá por la Muchas orden. gracias. Excelente, muchas gracias. Que estén muy Vale, bien. que estén muy bien. Chao, chao. Carlos, muchas gracias. Feliz día. Chao, Mauricio. Chao, chao.